Habéis trabajado, por ejemplo, en La Casa de Papel. Yo estuve de ayudante de producción en la parte de postproducción. Y entonces yo estaba como gestionando a los técnicos en función de las necesidades que nos llegaban. Cada semana tenemos que entregar un capítulo. Sufrimos muchísimo, pero muchísimo. No. Es decir, el trabajo es chulísimo, todo lo que tuvimos que hacer era genial. Lo que pasa es que, claro, era tanto el volumen de trabajo y éramos tan poquito. Con Sky Rojo, con Jaguar, con García, con El Buen Patrón, La Niña de Cristal. En Panoramic Place, vuestro primer largometraje juntos es Bellezonismo. Es verdad que yo estaba de auxiliar de cámara, así que no me responsabilizo de absolutamente nada de lo que pasa en esa película. Entonces, ¿qué pasa? Que la producción puede ser de 10 y que todo vaya súper bien, pero que el resultado, por lo que sea, no sea el esperado. Hicimos Últimas Voluntades, hice la jefatura de producción, la he hecho making of, yo he estado también en el departamento de localizaciones de Sorda, fue un proyecto precioso. Ambel. Eso fue un cortometraje que se nos fue de las manos. mucho Todo el pueblo se eso. volcó. Escribí más de 1000 nombres en los títulos de crédito. También videoclips, o sea, habéis trabajado también para Universal, para Warner. Con Sergio Dalma, con Rosa López, con Estopa, Fito y Fitipaldi, wow. el spot del Pozo, que de hecho estuvo entre los 3 mejores de España. Un rodaje es una cosa muy marcial. Hay un buen rollo que flipas todo el rato. A mí me encanta. Yo no me he rido más rodando que en cualquier otro sitio. Pero prevenidos, punto. El mundo se pone firme, cada uno va a su sitio. Esto así. Nadie toca, nadie pincha donde no tiene que pinchar. El director valora. Oye, pues arruga me la como porque me está dando el actor todo lo que tenga. Entonces la arruga no la va a mirar nadie. Pues no la comemos. O no. Vino la pandemia, todo se bloqueó. Claro, ya no podíamos salir a rodar. Perú sufrió mucho, o sea, estaban los tanques en la calle. Porque la policía militar con rifles. Sí. Había toque de queda en la calle. Igual que a todo el mundo nos engañaron. 15 días. Cuando quisimos volvernos, no salían vuelos, estaban las fronteras cerradas. Tirado entre comillas, ¿no? Pues tenemos nuestra casa, tenemos nuestro ahorro, que todo. Pero tuvimos que tirar de eso. Se quemó allí. Si eres autónomo o emprendedor, tienes un negocio, una startup o una pyme, escríbeme a este correo y trabajemos tu marca juntos. Bienvenidos a Sorno Culture, este podcast sobre creatividad, sobre emprendimiento. Hoy tenemos a 2 invitados muy especiales. Tenemos a Pilar Martínez Abarca y tenemos a Toni Guillem. Un placer estar aquí. Y nada, hoy vamos a hablar sobre cine, sobre producción, sobre dirección fotográfica. Vamos a ir viendo todo eso. Entonces, primero me gustaría... Es la primera vez que hacemos un formato de 2 personas, pero, bueno, lo repetiremos muy probablemente dentro de poco. No voy a decir más de momento. Así que nada... Si sale bien. Si sale bien, a lo mejor, quién sabe, no se sube. Entonces, nada, si queréis, pues presentaros individualmente primero. Bueno, yo soy Pilar Martínez Abarcalix y soy productora audiovisual. Realmente donde me siento cómoda es la jefatura de producción, pero últimamente estoy dirigiendo producciones. Entonces, bueno, es eso, a eso me dedico. Qué fácil. Sí. Vale, pues yo soy Toni Guillem Sánchez y soy director de fotografía y básicamente pues hago la dirección de fotografía de especialmente películas, cortos, series, con todo lo que tenga que ver con la ficción audiovisual. Qué chulo. Pues me gustaría saber también un poquito sobre los orígenes, cómo empezasteis en vuestro sector. Bueno, yo estudié publicidad y relaciones públicas y realmente no tiene nada que ver con esto. Entonces, bueno, por cuestiones de la vida, cuando terminé la carrera quería irme al extranjero y como tenía que esperar, me llamaba mucho la atención el making of del audiovisual, o sea, qué hay detrás de las cámaras, qué pasa detrás de las cámaras, cómo se organiza. Y entonces ahí fue cuando decidí hacer un curso de director de producción audiovisual. Y así me metí en esto. Sí, la verdad es que no me arrepiento, ¿eh? O sea, creo que me dediqué a mi carrera, a la licenciatura de publicidad, 2 meses. Y a esto llevo 10 años. O sea, wow. que al final... Qué chulo, ¿eh? Sí. Pues yo llevo algún año más dedicándome a esto. Pero yo empecé estudiando arquitectura superior. Hice 2 años, no me gustaba. Y me cambié a comunicación audiovisual, lo cual fue un gran hito para mí, para mi familia. Y nada, en la comunicación audiovisual fui descubriendo distintas maneras de comunicar, tanto escritos, dimos prensa, dimos radio, dimos tal. Pasé por todos los medios, me gustaba mucho todo eso de comunicar. Hasta que en una de las prácticas vi lo que era rodar un cortometraje, vi lo que era rodar ficción y dije, esto me gusta. Y nada, entré en práctica en una productora de aquí de Murcia, que bueno, lo que antes era 24 FPS, Luna de Ítaca y demás, que lo hicieron el conglomerado de Maskelyne.
Y nada, creo que cumplí todas mis horas de práctica en 2 semanas. Estuve yendo allí a trabajar 8 meses. No sé si es legal que diga esto, pero fuimos a aprender un montón de cosas. Y nada, ahí entré de cabeza y desde entonces no he podido desengancharme de rodar. Yo creo que Maskelyne al final ha sido la madre de nuestra generación de técnicos en el audiovisual, porque yo empecé también ahí en Maskelyne. Sí. Además, todos los técnicos que llevo en mi equipo, o casi todos los técnicos que llevo en mi equipo, antes o después han pasado por allí, nos hemos formado allí, lo hemos formado allí, al final era una cadena que iba formando unos técnicos a otros, 2 técnicos a otros. Y nada, yo le debo muchísimo a la gente. Sí, a los todo muy compañeros de agradecido. Qué guay. Pues me gustaría aterrizar un poco más cuál es vuestro rol dentro de vuestro trabajo. Wow, vale. Bueno, el mío, básicamente, y simplificándolo mucho, es que las cosas salgan. O sea... Pensaba que iba a decir gestionar dinero. También, pero que las cosas salgan. Al final, cuando a mí me entra un proyecto, me leo el guión, veo las necesidades y hago un presupuesto estimado de lo que va a costar el proyecto. Entonces, a partir de ahí ya es llamar a los técnicos, pues cerrar altas, contratos, localizaciones, necesidades de cada departamento, todo el aspecto legal y demás, o sea, actores, todo. O sea, al final es que todo salga, que la gente cuando vaya a rodar, pues tenga un espacio donde rodar, tenga el material para rodar, tenga alimento, el personal, en fin, cuidarlos. Y Vale. cuidarlo y que todo salga. Ese es mi rol, básicamente. Así es. Qué guay. ¿Y el tuyo, Tony? El mío es un poco más sencillo. Bueno. Yo me encargo de que todo lo que desarrollan los distintos departamentos pues entre dentro de mi cuadro y eso se traduzca un poco con los compañeros de sonido en lo que es la peli final. Es verdad que desde que no llega el guión trabajo muy codo con codo con el director porque la cantidad de horas de trabajo más grande que he hecho es intentando entender la visión del director y aplicarla a lo que son pues una serie de cuadros que van a ir pasando por la película y que van a ir mostrando un poco la historia que quiere el director. Entonces, nada, sobre ese guión y ese trabajo con el director, diseñamos un poco la visión que queremos, cómo queremos encarar la película a nivel estético, mood de luces y todo eso. Y nada, sobre eso pues hago mis esquemas de luces, vemos las locas, trabajamos sobre los espacios, construimos sobre los esquemas de luces y demás. Con poco o intento componer mi equipo técnico, si entra el presupuesto, paso una lista de necesidades, la recortan, paso otra lista de necesidades, la vuelven a recortar y ya con lo que me dan pues hago lo que puedo. Pero bien. Normalmente tengo que decirlo, soy de los departamentos más mimados en una película, porque es cierto que al final ahorrar dinero en óptica, o ahorrar dinero en una cámara, o ahorrar dinero en luces implica que o no podamos rodar de noche, o esto no se vea como se tiene que ver, o, ¿sabes? Al final es importante en la lente donde converge el trabajo de tantos departamentos, que al final creo que es un poco importante pues mimar mi trabajo. Así pues que barro para casa y darnos más presupuesto. Pues nada, la verdad es que tenéis una trayectoria impresionante, o sea, es una trayectoria bastante completa. Habéis trabajado, por ejemplo, en La Casa de Papel, habéis trabajado en Panoramic Place con Sky Rojo, con Jaguar, con García, con El Buen Patrón, Las Niñas de Cristal. Bueno, habéis hecho también Últimas Voluntades, o sea, tenéis ahí un montón de trayectoria, ¿vale? Son muchos años. Son muchos años. Entonces, bueno, me gustaría saber un poquito también sobre La Casa de Papel, empezando por ahí, por ejemplo, cuál ha sido vuestro rol, qué habéis hecho. Bueno, ahí sobre todo él puede hablar. Yo estuve de ayudante de producción en la parte de postproducción. O sea, La Casa de Papel contrató a la productora en la que estábamos nosotros, a Du Postproduction. Y entonces yo estaba como gestionando a los técnicos en función de las necesidades que nos llegaban. Me gestionaba con los técnicos pues para saber qué es lo que hay que hacer, para llegar a tiempo. En fin, un poco eso. Pero ahí la chicha la tiene más él. Sí, es verdad que yo estaba en Du cuando nos entró la primera temporada de La Casa de Papel, que fue producida estaba en Vancouver ya, pero se hizo para Antena 3. Entonces aquello era una producción, no sé exactamente cómo se llama, pero se organizó de manera capitular. Entonces nosotros cada semana tenemos que entregar un capítulo, porque iban rodando pues 2-3 semanas antes. Entonces aquello pues llegaba el lunes, oye, tiene 80 planos para el viernes. Ya otro lunes, oye, tiene 120 planos para el viernes. Wow. Y es decir que no éramos tantos como luego ver el resultado y
parece, porque éramos 4 gatos allí, por así decirlo, y esa temporada fue muy dura, ¿eh? Echamos muchísimas horas allí y sacando, vamos, allí entre, pues, yo con Sergio, saludo a Sergio, sufrimos muchísimo, pero muchísimo, ¿eh? Bueno, pues no será todo malo. No, es decir, el trabajo es chulísimo, todo lo que tuvimos que hacer era genial, lo que pasa es que, claro, era tanto el volumen de trabajo y éramos tan poquitos que al final, claro, y hacía un capítulo, iba bien, entonces en el siguiente capítulo resolvían más cosas con postpro porque lo habíamos hecho de puta madre, entonces... Al final la pelota se nos iba haciendo muy grande, llegamos a todo, es decir, no fallamos en nada. Ahí está la temporada, se puede ver, sí. El resultado es el que es, que está muy bien. Pero claro, aquello fue una locura de apretar. Y además con Javier Urosa, que para mí es una de las grandes mentes pensantes que tenemos en España, es que se dedica a esto, mientras diseñaba de fondo toda la cabecera aquella de la maqueta de papel y todo eso en 3D. Sí. Es que aquí todos los del 3D estaban locos con aquellos locos y venían corriendo y vamos a colorear esto así, y venían tal y venga y prueba. La verdad es que lo disfrutamos mucho. Sí. No te voy a engañar. Sufrimos, pero nos lo pasamos teto. Qué guay. Bueno, pues vuestro primer largometraje juntos es Bellezonismo. Es verdad que yo estaba de auxiliar de cámara, así que no me responsabilizo de absolutamente nada de lo que pasó en esa peli. Sí, no, a ver, nos lo pasamos muy bien. Al final... Lo que pasa en mi departamento es que, es el más sufrido y el menos reconocido. Eso es así. Entonces, al final, yo puedo hacer... O sea, que mi trabajo... Cuando hablo de mi trabajo, siempre es un equipo. O sea, yo no soy nadie sin un buen equipo en el que delegar y en el que me apoyen y me ayuden. O sea, al final, producción somos un equipo. Bueno, todos los departamentos. Entonces, ¿qué pasa? Que la producción puede ser de 10 y que todo vaya súper bien, pero que el resultado, por lo que sea... no sea el esperado. ¿Por qué? Por guión, por dirección, porque pues la peli vale más o vale menos. Pero bueno, yo estoy contenta con el trabajo que hicimos desde mi departamento, todo salió bien, rodamos la película, al final todo bien, y fue muy interesante y muy guay porque la rodamos en Barcelona. Entonces era la mitad el equipo era de allí, era local de allí, y la otra mitad veníamos de Murcia. Entonces nos fuimos todos a un hotel de 4 estrellas y era vivir 2 meses. Que choque de cultura, ¿eh? Claro, fue vivir 2 meses en un hotel y al final... pues sacábamos nuestras cosas, pero luego llegábamos, también teníamos un rato discernido y tal, y la verdad es que fue mi primera película, no la suya. Me lo pasé tan bien, disfruté tanto del proceso, de cómo era rodar una peli, que eso fue un punto de inflexión para los dos, y a raíz de ese viaje, esa película, fue cuando decidimos dejarlo todo, dejar la empresa en la que estábamos, dejar... nuestra vida aquí y buscarnos la vida en Perú. Perú porque sí. Pero... Wow. Tira un dado, dáselo Perú. Vamos sí, a Perú, venga, pero fue vámonos. como ya un cambio de vida, ¿no? También buscando, porque hasta ese momento hacíamos mucha publicidad también. O sea, al final estábamos en una empresa y lo que realmente mueve la rueda económica y al final de trabajo en una empresa o en general en el audiovisual es la publi. Entonces, claro, al final hacíamos mucha publi y a raíz de esa película fue cuando el punto de inflexión de decir, es que me quiero dedicar a esto. O sea, yo lo que quiero hacer es cine. Únicamente, que luego sale puntualmente algo de publicidad, bien. Yo ya quiero hacer solo cine, ¿vale? Pero sí, pero vale. fue un punto de inflexión a raíz de esa peli, sí. Qué chulo. Entonces, ¿esa fue la primera película en la que trabajaste como tal? Yo sí. Vale. Y bueno, por aquí tengo, por ejemplo, Ambel. Sí, aquello fue... fue un cortometraje que se nos fue de las manos. La verdad. Y estamos entre tercero y cuarto de carrera y a un compañero, a José María, alias el Coqui, se le metió entre ceja y ceja que teníamos que hacer la historia de Ambel y tal, porque era un personaje un poco histórico de Cejín, que era una historia fácil de hacer, pues yo que sé, un cortometraje o mediometraje para televisión o algo así. Y nada, pues empezamos entre 4 compañeros de clase a montar el proyecto, aquello fue creciendo, de repente el guión sumaba páginas, pues ya nos metemos en 1 hora y media de película, tirando para 2 horas, necesitábamos más elenco, se sumó el elenco, al final
llegamos a decir, venga, pues vamos a hacer una película. Venga, pues hacemos una película sin tener a ver, habíamos estudiado, ya habíamos hecho las prácticas ahí en Maskelane. Coqui, el director, también hizo las prácticas allí conmigo. Y pues empezamos a montar equipo, a tirar del pueblo. Hicimos una especie de crowdfunding. Y digo una especie de crowdfunding porque la película la tasaron para hacerla por lo bajo como 450.000 euros, una cosa así. Y creo que la cifra oficial que nos gastamos fue 26.000, 28.000 euros, ¿vale? Porque todo el mundo obviamente trabajó gratis, todo el mundo nos le entregaba todos los 300 extras que tenemos que hacer una plaza con 300 extras, cada extra vino gratis y se hizo su propio vestuario. Claro, de época, porque la película es de época. De época. Es ambientada en 1400. Guau. Entonces, claro, llevamos todo cejín a la época, hubo que borrar un montón de cosas de todas las calles, hubo que echar albero en todas las calles, en fin, montamos un desastre. Muy loco, muy loco. Pero a día de hoy el pueblo se enorgullece mucho todo el también pueblo de se eso. volcó. Escribí más de 1000 nombres en los títulos de crédito. ¿Sabes? Fue una locura, fue una locura. Eso yo creo que es un hito que solo pasa una vez en la vida. Porque en verdad, Maskelane nos dio todo el apoyo, nos dejó los equipos, nos dejó todo el material que necesitábamos para rodar. Lo rodamos con una cámara de cine digital, es decir, tuve a Ambelia a nivel técnico. Es verdad que fue mi primera dirección de foto. Yo no era la primera opción para hacer la dirección de fotografía de la peli. Yo solo iba a hacer postproducción en la peli. Pero no encontramos director de foto y dijo el director, pues lo vas a hacer tú. Y dije, vale, pues voy a ver qué coño es un director de foto. Y ahí fue donde, en la peli, porque eso fue sin terminar la carrera, ahí es donde yo me enamoré de la dirección de fotografía. Y de lo que implica realmente para una película que un director de fotografía pues tenga su visión más narrativa, un poco de la historia, no tanto de hazme un cuadro bonito y ilumínamelo bien. Y nada, pues les salvamos la peli, fueron 3 años de curro salvaje. Y nada, pues tuvimos nuestro estreno, todo pomposo en Cejín, y ahora mismo está gratis para verla en YouTube, porque en verdad la peli, si es que la hicimos 4 aficionados, no pudimos legalizarla ni nada, porque todo aquello, nosotros no teníamos ni idea de lo que era eso. ¿Vale? Con el apoyo del ayuntamiento. Es que no sé cómo explicaros el volumen de... Es que escenas con 20, 30 personas, rebaños de borregas pasando, no lo sé, fue muy épico, fue muy épico. Rodamos una tormenta en lo alto del tejado de una iglesia, fue de verdad muy épico. Pues la verdad es que habéis hecho documentales, habéis hecho también, habéis participado en Sky Rojo, en Jaguar, en García, o sea, tenéis un montonazo de trayectoria, no sabría ni por cuál empezar, la verdad. Si queréis vamos a ver Sky Rojo, por ejemplo. Vale, bueno, todas estas que has comentado nosotros lo estábamos haciendo a través de Panoramic Plates. Entonces, eso era o sea, las productoras madres de todas estas series y películas contrataban los servicios de Panoramic Plates para grabar, por así decirlo, o sea, simplificando, ¿vale? Los fondos que luego con lo que nosotros grabamos se proyectaban en unas pantallas LED en un estudio y se grababa en el estudio. Entonces nosotros estuvimos simplificando. Sí, está bien. Y entonces nada, fue o sea, una experiencia súper guay, porque estuvimos con todo el equipo en superproducciones, porque al final nosotros trabajamos mucho en Murcia, hemos hecho muchas películas, bueno, varias películas a nivel Murcia o fuera, pero así más chiquititas, de presupuesto bastante reducido. Entonces, claro, ver súper... Humilde. Ver superproducciones de este calibre, pues al final también te reconforta a nivel profesional y bueno, pues también vas aprendiendo, ¿no? Un poco de otras maneras de hacer las cosas y de ver otras producciones. Entonces, bueno, yo, por ejemplo, lo que hacía en este caso es la producción de la serie se ponía en contacto conmigo y nos citaba para ir a rodar X días en X localización y me pasaban los planos que teníamos que rodar. Entonces yo hablaba con el equipo, siempre íbamos una producción, un director de foto y un ayudante. Y pues eso, grabábamos con un bólido, íbamos grabando lo que son los fondos. Y nada, nos lo pasamos súper bien. Realmente en todas las series y todas las películas no hay nada que... De hecho, en El cuarto pasajero tuvimos que ir a Bilbao. Tanto Sky Rojo y La casa de papel, cuando rodamos los panoramas, fuimos
a Guadalajara, a Cuenca, mucho Madrid, comimos mucho Madrid. Aparte teníamos que llevar una furgoneta y el remolque con el bólido que rodábamos con las cámaras arriba. Entonces muchas veces era prácticamente un ida y vuelta. O sea, íbamos por la mañana temprano, rodábamos y volvíamos por la noche a Murcia. O sea, era Madrid, hemos comido mucho Madrid. Y muy guay, la verdad es que la experiencia va muy bien. Siempre nos han tratado muy bien, la verdad es que genial. Y luego los resultados quedaban muy bien. Nosotros, Panoramic Plates, era como un híbrido, por así decirlo, o sea, la formaron entre Do Post-Production y No Watch. Y entonces pues nació este servicio de Panorama. Lo que pasa, y era pionero en España, de hecho, o sea que realmente nosotros también disfrutamos y aprendimos un montón de este servicio. Y bueno, estuvimos un par de años rodando con esto. Sí, porque una perspectiva un poco más técnica, en verdad, al ser algo pionero, pues también tiene un grado de prototípico, ¿vale? Entonces, había muchas cosas que teníamos que o corregir in situ o montar. Normalmente yo iba de ayudante, aunque ya en las últimas veces cuando el director de foto principal no podía, iba yo de director de fotografía, pero el primer director de fotografía era uno de los que había estado trabajando en el diseño del prototipo de todo esto. Entonces llegábamos allí, hacíamos 2 pasadas y de repente tenías que parar, desmontar no sé qué, desmontame todos los platos, hay que darle la vuelta a todo. Entonces pues íbamos los dos allí, te las pegabas desmontándolo todo, volviéndolo a montar, pero bueno, al final te montabas en tu bólido, llevas tu pantallica con tus 5 cámaras y el piloto conduciendo y llegabas y hacías tus traqueos por allí, estaba muy guay. Trabajabas con los especialistas, iban los de las motos de motocross tirándote por ese palo de skate rojo, nos lo pasamos muy bien. Sí. Qué chulo. Aparte que nosotros rodábamos, por así decirlo, las escenas, por lo menos en Skate Rojo, La Casa de Papel, el resto no tanto, o sea, no eran escenas tan de riesgo, por así decirlo. Era más pues llevarnos fondos de Bilbao, de Madrid o lo que fuera. Pero casualmente, también por el formato de serie que es Skate Rojo, La Casa de Papel, eran más de ficción, más de... Entonces, claro, veías cómo te iban adelantando o tú ibas haciendo una persecución o te iban haciendo una persecución a ti. Entonces era como meterte ahí, o sea, era mucha adrenalina, estaba muy guay. Muy no guay. a perseguir una C15 con bengalas de color morado. Sí. Sí. Está bien. Qué frenético, ¿no? Sí, muy guay. Bueno, además con los equipos de especialistas que la mitad están locos de la cabeza, pero son súper buena gente, nos echamos nuestras risas. Igualmente eso fue como estuvimos en la parte de postproducción, pero actualmente, desde hace unos años para acá, realmente nosotros nos dedicamos más a hacer películas de ficción. O sea, al final eso sí que lo estuvimos haciendo, igual me estoy adelantando, pero cuando terminamos Bellezonismo y nos fuimos a Perú, estuvimos trabajando 2 años en Perú, pero vino la pandemia. Entonces, lo que nos trajo de vuelta fue la pandemia, si no, a lo mejor todavía estábamos allí. Sí, estábamos muy a gusto. Estábamos muy a gusto trabajando en lo nuestro. Era espectacular, el país es espectacular. Pero bueno, cuando volvimos fue cuando al poco empezamos con el tema de Panoramic. Y estuvimos 2 años haciendo eso. Entre medias sí que hicimos, por ejemplo, Laberinto de Sombras, en el que yo estuve en la producción y él hizo la dirección de fotografía. Y luego ya nos centramos más en lo que es la ficción como tal. O sea, cuando terminamos de hacer Panoramic, hicimos Últimas Voluntades, en el que yo estuve ya hice la jefatura de producción. Y luego pues sí que él ha hecho making of. Yo he estado también en el departamento de localizaciones de Sorda, que está teniendo un recorrido brutal y yo lo llevo, o sea, ese proyecto lo llevo muy, muy, muy en el corazón porque fue un proyecto precioso, desde el principio precioso, la gente preciosa, fue todo, o sea, fue una aura encantadora. Y luego actualmente acabamos de terminar de rodar una peli, bueno, estamos en la fase de postproducción de Fuga, que es la ópera prima de Juan Bermúdez también. El año pasado rodamos también Besos Robados. O sea, más o menos, yo ya lo tengo como en mi embarazo. Terminando Sorda me embaracé. Estando embarazada, rodamos Besos Robados, que yo estaba haciendo la jefatura de producción y en la dirección de foto. Así fue. Y a los 3 meses de dar a luz, nos incorporamos a Fuga. O sea, ha sido como un poco... Sí. Y Fuga también, yo he hecho la dirección de producción y él ha hecho la dirección de foto. Así es. Entonces eso es como lo más reciente que tenemos ahora mismo. Y él ha hecho making of también la serie. Sí. Bueno, habla de eso tú. Vale. No, puedes seguir, no pasa nada. No, es porque eso está guay, pero claro, al final, actualmente nosotros ya no nos dedicamos, o yo por lo menos no me dedico tanto a la producción, él sigue siendo supervisor de postproducción de todos los proyectos que lleva ahora mismo. Uh-huh.
Pero bueno, habla tú. Vale. Pues sí, terminado nuestro ciclo de Panoramic Plate, yo entré, bueno, hicimos Últimas Voluntades, porque ahí estábamos nosotros un poco de freelance, pues nos llamaba una producción, nos llamaba otra, y a poco tiempo después, es que además yo para los años de las fechas soy horrible, ¿no? Pero bueno, después ya antes de Besos Robados, yo entré con esta gente con los de A Poco a Poco y Ordet y tal, que montamos 3 cortos en el mismo proyecto y vimos que la producción funcionaba. Luego rodamos Besos Robados, que hice la dirección de foto, y ahí yo estaba contratado por la productora porque hago la dirección de foto de los proyectos y luego superviso la postproducción. No hago tanto composición, pero sí que es verdad que todo el tiempo que estuve con Duo y con la gente de Duo aprendí bastante para poder dirigir a compositores como tal y que ellos sí que ejecuten el trabajo de VFX propiamente dicho. Y por desgracia para mí, pero por suerte para la productora, también hago el color. Así que no me gusta mucho como colorista, pero bueno, yo es que soy muy especial para mis cosas. Pues habéis hecho también videoclips, o sea, habéis trabajado también para Universal, sí, para Warner, y luego también, época. ya lo que has comentado antes también, que habéis metido en tema de publicidad para marcas, Royal Bliss, Ikea, Unicef, Repsol, BMW, El Pozo, o sea, bueno, tenéis una trayectoria ahí también gigante, o sea... Claro, es que fueron muchos años allí contratados in-house en Maskiline, y claro, todos los rodajes, los que estábamos contratados in-house, pues nos los comíamos enteros. Claro. Mira, yo estaba ya más en temas de auxiliaría, hice mucho, es decir, focus puller, de foquista, hice mucho de foquista, y en toda esa época hicimos muchísima publicidad y muchísimo, porque al final son rodajitos pequeños, te juntabas 3 rodajes al mes, y era cuando realmente había mucho trabajo en el tema de publicidad y videoclip. Estamos hablando de hace 10 años. 8 o 10 años. 8 o 10 años, ¿no? Sí, igualmente... Eso, o sea, él sí que se dejó el tema de la publi. Yo, por ejemplo, el tema de la campaña de Navidad para el ayuntamiento la hice hace 2 o 3 años. Uh-huh. El spot del Pozo, que de hecho estuvo entre los 3 mejores de España, lo hice con los Twin Freaks también. Hace eso, esta Navidad, no la anterior, creo que fue. En fin, o sea, yo sí que no me he desvinculado del tema de la publicidad. Es verdad que la huyo, o sea, ya la huyo mucho, pero sí que sigo un poco con ese estilo. Los videoclips, es verdad que pues, tuvimos con Sergio Dalma, con Rosa López, con Estopa, Fito y Fitipaldi. Wow. Sí, hemos rodado con todo ello, con Universal y con Warner, pero de eso, pues sí, a lo mejor hace ya 5 añillos o así, sí. Bueno, pues para una persona que entra en producción, ¿qué sería? O sea, porque hablábamos, por ejemplo, ¿hace falta que estudie dentro de la producción la carrera? ¿Puede aprender trabajando, aprendiendo desde la experiencia? ¿Qué me dices sobre eso? A ver, es que claro, te lo digo yo que no he estudiado esto. Vale. Hiciste el máster de dirección de producción. Claro, necesario no es. Sí que es verdad, a nivel producción, ojo, ya a nivel técnico es otra historia. A nivel producción, pero sí que te da unas nociones básicas. O sea, tú tienes que saber qué estás haciendo. O sea, tú tienes que tener disciplina en set, tú tienes que saber leer un plan de rodaje, porque por suerte o por desgracia, bueno, por suerte en verdad, por ello y por mí también, yo he tenido muchos becarios. Entonces, claro, a la hora de explicarles las cosas, o sea, vienen de nueva, o bien que han estudiado comunicación audiovisual, o bien que han hecho una formación profesional, o ¿sabes? Algo del estilo, pero que llegaba a rodaje y no sabía leer un plan de rodaje, no sabía leer una citación. Es básico. O sea, eso es, o sea, tú tienes que saber qué vas a rodar mañana y a qué hora tienes que estar, dónde. O sea, eso es algo muy básico. Entonces creo que sí que tienes que tener un mínimo, pero al final es experiencia. O sea, tú lo que necesitas es rodar, ver, oír y callar, fijarse en las cosas, o sea, en el sentido de que al final, o sea, obviamente tienes que tener iniciativa, pero que observes cómo se hacen las cosas, que preguntes, que te impliques, que pues eso, al final creo que es muy importante rodar. Yo no tenía una anécdota, no tenía nada que ver en este mundillo, en el sentido de que sí hice el curso de director de producción audiovisual, pero era teórico, o sea, yo estudiaba, hacía los exámenes, aprobaba como una nota y porque me motivaba y ya, pero yo no sabía lo que era un Fresnel, no sabía lo que era un HMI, no sabía lo que era un lavalier, no sabía lo que era una travelina, o sea, no tenía ni idea de eso. Y el primer día que yo entré en Maskiline a trabajar de práctica, me hicieron ir al almacén a hacer un albarán de todo el material.
Claro, yo no tenía ni idea de lo que era un cable, de lo que era no tenía ni idea de nada. Y a día de hoy sé lo que sé gracias a que, pues, trabajo de campo. Trabajo de campo. Y rodar y preguntar y eso. Al final creo que es muy importante y creo que algo muy importante en la producción, más que, experiencia y bla, bla, es actitud. O sea, creo que la actitud es básica. O sea, tú tienes que tener actitud, capacidad de resolución, capacidad de gestionar el estrés. O sea, todo eso es muy importante en la producción. Muchas capacidades sociales, porque al final los equipos son de 30, 40 personas, 60 personas. Entonces, hay equipos como el mío o como departamentos concretos que pueden ser un poco más herméticos. Entonces, si quieres solo hablar con los tuyos porque el resto no te cae bien. Pero claro, producción tiene que hablar con todo el mundo. Que me pareció un infierno. Pero tiene que hablar con todo el mundo y gestionar a uno y gestionar a otro y todo el mundo ya con problemas. Entonces tienes que tener unas habilidades sociales por encima de la vida. Y ya no solo el equipo, gestionar el equipo, es que tú tienes que hablar con proveedores, tienes que hablar con asesorías, tienes que hablar con abogados, tienes que hablar con... O sea, al final... La ejecutiva, oye, necesito 15.000 euros de más. Claro, tienes que tener mucha paciencia y mucha actitud. Yo creo que tener estudios, por ejemplo, de ello siempre viene bien, ¿no? Sí. Pero hay cosas que no te va a enseñar estudiar dentro de cine postproducción, por ejemplo, ¿no? O, claro, lo que sucede es que eso, las habilidades sociales, la actitud que tengas o... La experiencia no se gana solamente estudiando, ¿no? Hace falta ponerse, claro. Y es verdad, yo conozco grandes profesionales que no han estudiado dentro de eso una carrera formal como tal, pero aprendieron y al final se volvieron absolutos cracks. Entonces yo también estoy de acuerdo de que está bien estudiarlo, ¿no? Pero que luego de cara a estudiar, a incorporarte dentro del sector laboral, pues eso es muy diferente, ¿verdad? Claro. Es verdad que, por ejemplo, a nivel producción, lo que te va dando es la experiencia y rodar, porque tú a la hora de hacer un presupuesto pides presupuesto a las cosas, pero ya sabes en lo que vas a pinchar, sabes en lo que vas a necesitar más dinero, sabes que esto te tienes que cubrir y eso te lo da la experiencia, o sea, eso al final lo sabes así. Eso a nivel producción, pero creo que, por ejemplo, o a nivel arte tienes que tener conocimientos pues, de materiales, de colorimetría, a nivel vestuario tienes que saber de texturas, de materiales también. O sea, cada uno tiene como sus cosas. Por ejemplo, creo que el departamento, para mí, o sea, esto es totalmente personal, el departamento más difícil no de entrar, sino de pilotar, por así decirlo, es el de foto y el de postproducción. ¿Por qué? Porque tienes que saber técnicamente cosas. O sea, tú tienes que, a la hora de coger la cámara, claro, o sea, el ISO, el diafragma, cambia la óptica. ¿Por qué una óptica? ¿Por qué un 24 y no un 50? No, mejor un 85. O sea, es... mucho más técnico. Entonces, eso creo que sí que necesitas una base teórica o por lo menos estar constantemente investigando y constantemente porque van saliendo cosas tecnológicamente hablando, van saliendo cosas nuevas casi a diario, si no a diario, de luces, de las LED, van a batería, no van a batería, o sea, son cosas... Ahí ya entra el equipo de técnico del que te rodea. Sí, claro. Porque yo como editor de fotografía tienes tu mano izquierda, que es tu gaffer, y tu mano derecha, que es tu primero de cámara o tu foquista. Entonces cada uno pues son como dos departamentos que entran dentro del mío, ¿no? El gaffer pues lleva su eléctrico, su gripper y demás para montar todo el tema de luces y todo lo que necesitemos. Me lo estoy saltando, pero está también el departamento de maquinistas porque yo suelo unificarlos los dos porque no hay presupuesto, pero ahí en medio también está pues, el jefe de maquinistas con sus maquinistas para montar traveling, trípode, gestionar la cámara y todo eso, y luego el primero de cámara con su auxiliar y ayudante y demás para montar la cámara, gestionar la óptica y demás. Por detrás está el DIT, pero bueno, eso ya son otras cosas. Yo cuando, oye, qué óptica están las luces nuevas, gaffer, oye, que he visto que salen estas luces nuevas, cuéntame cosas. Y él que está loco mirando cosas, pues me cuenta cosas y yo pues me informo a través de él, o lo uso como mi base de datos de información de luminarias, por así decirlo. Con el material de cámara, óptica y todo eso, yo con Pau hago exactamente lo mismo. Oye, Pau, tío, estoy pensando en tirar esto en anamórfico, ¿qué hacemos? ¿Por dónde lo tiramos? ¿Vamos con tal? ¿Vamos con cuál?
yo tengo, es decir, no es que sea medio lerdo, ¿no? Tengo mis conocimientos y sé mis cosas, ¿vale? Y tengo mis preferencias y todo, pero si vamos a arriesgar o nos vamos a llevar por ahí, yo siempre consulto a alguien que esté especializado porque me gusta pisar sobre seguro a la hora de hacer mis cosas, porque al final mi trabajo lo veo más de compón, de trabaja con los distintos directores de los departamentos en hacer que el cuadro vista vistoso, pero que el cuadro técnicamente esté bien, yo lo expongo, por supuesto, pero las herramientas que uso para exponerlas me las controlan mis técnicos, son mis técnicos los que tienen que saber usarlas perfectamente. Por eso digo que es importante técnicamente saber de fotografía y de postproducción, pero es que me he saltado también sonido, ¿eh? O sea, Hombre, sí. Al final sonido también es muy técnico y tienes que saber qué material tienes que usar dependiendo de qué, cuántos actores van a estar interviniendo y la localización también es muy importante. O sea, al final sí que, o sea, cada departamento barre para lo suyo, es verdad que producción tiene que saber de todo un poco sin profundizar en todos los departamentos, pero para que las cosas salgan, que es lo primero que te decía en la entrevista, para que las cosas salgan, yo tengo que tener en cuenta todos los departamentos. O sea, yo no puedo buscar una localización que esté al lado de la autovía. ¿Por qué? Porque sonido me mata. O, ¿sabes? O no puedo encontrar una localización exterior cuando rodamos todo el día ahí y la luz va cambiando sin tener presupuesto para poder intervenir. Quiero decir que al final tienes que tener en cuenta a todos los departamentos, y personalmente creo que los más técnicos y los más difíciles, y que creo que sí que tienes que tener una base o estudiar mínimamente, aunque sea para fotografía, para sonido y para postproducción. Creo que sí. Postproducción también, o sea, la cantidad de programas que hay, la cantidad de... Bueno... y procesos también, o sea, el pipeline de postproducción son todo lleno de procesos, o sea, al final, pues eso, primero compone, luego, bueno, esas cosas las sabes tú más. Pero quiero decir que al final sí que... El pipeline es un poco la línea que seguimos desde que generamos los brutos en rodaje hasta que entregamos nuestro máster final, ¿no? Sí. Y es verdad que por suerte y por desgracia, soy el pipeliner de nuestra empresa porque somos 3 en postproducción, ¿vale? Entonces yo me encargo de que el otro haga su trabajo. Tienes que diseñar muy bien el trazado de cómo vas gestionando esos brutos, porque claro, primero lo editas, de edición pasamos a VFX, tiene que pasar por color, tenemos que poder trabajar todos con los mismos materiales, que lo que hago VFX a mí no me vuelva con una espacio de color cambiado, con una colorimetría cambiada, porque entonces vamos como acumulando errores, ¿no? Entonces, nada, pues tenemos nuestro diseño de todo ese pipeline, vamos siguiendo nuestra estructura, y es verdad que para entrar en una estructura así necesitas una serie de conocimientos básicos. Necesitas saber de formatos, necesitas saber de contenedores, necesitas saber de codes, en fin, y ya si eres comper, pues necesitas saber pues cómo voy a separar este personaje del fondo, cómo lo voy a rotoscopiar, cómo lo voy a escalar, es decir, hay muchas cosas que al final tienes que controlar y son... No es tanto controlar este programa, sino ten todas las herramientas que necesitas para hacer el trabajo concreto que te están pidiendo. Puede ser borrar un micrófono, como sustituir toda esa pared y poner detrás una ciudad en llamas. O sea, al final, pues son una serie de herramientas que necesitas controlar y que sí que tienes que estudiar. Eso es verdad que la práctica ayuda un montón. No es lo mismo ser un compositor junior que senior, por lo mismo. Pero los dos tienen la misma base, y lo que pasa es que el senior ha ido adquiriendo herramientas y cómo saltarse este problema y cómo sortear este otro problema, y al final pues lo que te da pues la experiencia. Porque un director de fotografía tiene que trabajar muy de la mano con el director de la película, imagino, para el tema del encuadre, el tema de la iluminación, el tema del color, ¿no? Etcétera. ¿Qué papel crees que juega todo eso? ¿Cómo se toman todas esas decisiones de esto va a ser así, ¿no? Esto va a ser de esta manera. Porque también habrá que ver el enfoque del director de la película, las emociones que se quieran transmitir, etcétera. Es cierto que soy no yo en concreto, sino el director de foto, creo que la primera herramienta que tiene un director para contar la historia, porque es verdad que trabajas con arte, trabajas con vectores, trabajas con tus actores, trabajas con todo, sí, pero cuando él visualiza la peli, en realidad está visualizando mi trabajo. Entonces yo tengo que encargarme de cuando él me suelta todas sus paranoias y me dice, y esto vamos a hacer así, y entonces haces así con los dedicos y tú dices, vale, venga, mecanizamos con esto, tenemos que llevar una estrella, tenemos que llevar una travelina, en fin, vas traduciendo a lo técnico todas las sensaciones que él te va transmitiendo. También no es un discurso del director, es decir, tú vas también llevando a tu director un poco al punto que no a lo que a ti te guste estéticamente, que al final siempre lo aportas, pero hay, es verdad que mando dirección, pero sí a las cosas que sean técnicamente correctas, ¿vale? Hay mucho de, pues, cómo van a montar estos 2 planos, ya vamos a hacer esta secuencia de 7 planos.
tu trabajo, aparte de componer esos cuadros, es hacer que esos cuadros entre ellos puedan funcionar a nivel de composición y se puedan editar unos con otros y demás. Más allá de eso, pues él dice, tío, no sé muy bien cómo encarar esta secuencia. Entonces eso es lo divertido, ¿no? Pues tener la secuencia, te sientas con él. ¿Y si hacemos? ¡Buah! ¿Y si tal? Oye, Pilar, ¿podemos hacer? No. Bueno, pues plano contra plano. Pero al final eso, pues sí, tú puedes... Al final con el director te sientas, reparte un poco porque siempre tiene una cantidad de chicha adecuada, ¿no? Pues sabes que hay 3 o 4 secuencias que son muy importantes, pues entonces mete todas las paranoias, márcate un plano secuencia de 7 minutos, márcate tal, pues va cogiendo las herramientas narrativas que tiene y las vas traduciendo a nivel técnico a las necesidades que producción va supliendo y entonces pues le damos el rollito a todo esto. Dentro de la producción de la película... puede ser, o no lo sé, ¿vale? Por eso pregunto. ¿Puede ser que el trabajo de los profesionales dentro de la película llegue a ser un poco transversal? Es decir, que al final todos toquen entre sí, todos tienen que ir muy coordinados, ¿verdad? Para el producto final. Todos tienen que ir muy coordinados, pero cada departamento se encarga de lo suyo. O sea, lo que es indispensable... Por ponerte un ejemplo, tenemos que mover todo el material porque justo la cámara va a tirar para allá. Yo no voy a mover una maleta que no sea mía. O sea, si hay una maleta de ópticas, la mueve el departamento de cámara. Si hay una maleta de herramientas, lo mueve arte. O sea, no por nada, sino porque no me puedo responsabilizar. O sea, cuando hablo no me puedo responsabilizar es cada técnico. O sea, un eléctrico no se puede responsabilizar de mover un jarrón de arte y que se le rompa. Ya. O claro. Un auxiliar de arte no puede coger una maleta de ópticas que no sepa si está abierta o cerrada, la coja, se abra, se rompa la óptica y se acaba la película. Con lo caras que son. Exactamente. Entonces... todos estamos interconectados. Es verdad que producción es el nexo común entre todos los departamentos, sí. Pero y todos remamos a favor de la película o sea, todos remamos en una misma dirección, pero cada uno se encarga de su departamento y de sus cosas. Hay que cumplir siempre la disciplina de ser. Eso sí. Es para mí una de las herramientas más grandes que tenemos para que un proyecto salga adelante, la disciplina. Sí. Un rodaje es una cosa muy marcial. Dentro de que hay un buen rollo que flipas todo el rato, a mí me encanta. Yo no me he rido más rodando que en cualquier otro sitio. Porque entre mi equipo hay buen rollo, con el resto de personas también hay buen rollo. Siempre estamos de bromas con el uno, de bromas con el otro. Hay muy buen rollo, de verdad. Pero... somos muy... Sí, es que la palabra es marcial. Entonces, cuando prevenidos, punto, el mundo se pone firme, cada uno va a su sitio, esto así, nadie toca, da de pincha donde no tiene que pinchar. Y si, cuando ya hay confianza en este departamento y todo eso, oye, hay que hacer todo esto rápido, tú pides permiso y entonces pues si echas un abanico no la echas, pero normalmente nadie, ni entre mi propio departamento, no toca los materiales de los auxiliares de cámara, un eléctrico no los toca jamás, un auxiliar de cámara no toca nada de luces, ni cable, es decir, ni enrollar un suco, nada, porque el gaffer y los eléctricos tienen control donde está cada cosa, el equipo de cámara sabe dónde está todo, y es más, es verdad que la responsabilidad de romper o no romper es grande, pero se pierde mucho tiempo si te han movido las cosas en correr, buscar dónde está. Claro, cuando hay que montar algo, todo tiene que ser así, rapidísimo. Entonces, claro, si el gaffer y los eléctricos lo tienen todo controlado, lo tienen que tener todo controlado. Disciplina de set, por ejemplo, nosotros estamos rodando en un set y en ese set está el equipo básico, el equipo mínimo, por así decirlo, que es los actores, el director. Bueno, el director puede estar en set, normalmente está en combo. El combo es... depende del director. Una pantalla que tiene transmisión directa con lo que se está grabando. ¿Vale? Entonces, o sea, no está allí presencialmente. Normalmente no. Normalmente está en combo. Y va viendo. Entre tomas, pero a dar directrices y todo eso sí, entra, dirige, claro. Pero cuando vamos a dar motora, en el prevenido, él se va a su asiento de director porque tiene que ver realmente el resultado Lo final. Que se está viendo, exactamente. Entonces, quien está en set de dirección es el primero de dirección, que es una figura... prioritaria, indispensable. Para mí, que soy de los que trabaja a pie de set, es lo más importante que tenemos todo el día en el primero de dirección. Porque es quien sabe lo que vamos a rodar, el tiempo que tenemos, quien va dando la acción. Bueno, la acción la da el director, pero al final... Cuando te pides de rodar un plano, te vuelve a primera dirección y dice, ¿a dónde vamos? Claro, o sea, es quien sabe, quien lleva los tiempos y quien sabe... esta tarde, ¿qué era lo que tienes que prevenir? Te dice, tienes que prevenirte todo el esquema de luces porque vamos a rodar esta secuencia aquí y aquí y aquí. Y un carpetón así, con todas las plantas, y te lo va explicando, diciendo todo. En el combo. Sí. En el combo está el director,
Y luego está también cada jefe de departamento o cada persona responsable de cada departamento. O sea, por ejemplo, yo como directora de producción o como jefa de producción no suelo estar en combo, pero siempre hay alguien de producción en combo o en el set, por lo que vaya y venga. Entonces, en la pantalla siempre hay alguien de arte, siempre hay alguien de maquillaje, de vestuario. Sonido tiene su propio combo. Cámara tiene su propio combo porque el foquista, el que hace el foco, también lo ve desde su propio Yo al gaffer monitor. lo suelo mandar a combo también. El gaffer, o sea, cada representante de cada equipo está en el combo. ¿Por qué? Y a esto vengo con la disciplina en set. Por ejemplo, si se está colando el boom, o sea, la vértiga, Sí. nosotros no podemos gritar ¡boom! Hayan rodado cabezas. Claro, o sea, Muchas cabezas. tú no puedes gritar en set, o sea, la disciplina está en, oye, por pinganillo, se le dice al primero de dirección o a quien sea, oye, No se dice nada. Si se ve un boom, es no, que estoy vale, ciego. no se dice nada, ya, pero cuando se termina de rodar, Eso sí, oye, se ha visto boom. claro, se ha visto boom. O, yo qué sé, Arte se ha dado cuenta que justo el cuadro del fondo está torcido, porque cada uno está viendo lo suyo, o sea, Claro. el eléctrico está viendo si las luces están bien, Arte está viendo si el cuadro está bien de arte, vestuario si la camisa se la ha puesto o no, maquillaje si tiene un pelo o no tiene un pelo, o sea, cada uno está en lo suyo. Entonces, cuando se termina, se tira la secuencia o la escena, y cuando se termina, oye, primero de dirección, entro que tengo que intervenir. Entonces entra y le peina, entra y le pone el cuadro bien, entra y... O sea, pero eso tú lo estás viendo en combo, no puedes ponerte a gritar, ¡oh, espérate! Que se me ha colado no sé qué, o que tengo una arruga, ¡espera! No, entonces... A veces pasa. Claro, a veces pasa, pero no... No es lo suyo, No es ¿no? lo habitual, o sea, no es lo que debe se ser. tiene que Es ser. verdad que si hay algo muy grave en el combo, pues, oye, al director, tío, eso... Claro. Oye, se Y está el quemando, director- pues sí, ¿no? El director valora, oye, pues arrúgame la como porque me está dando el actor todo lo que te queda, entonces la arruga no la va a mirar nadie, pues no la comemos. O no, pero claro, eso lo tiene que valorar el director, no puedes mandar un corte por... A ver, si se han apagado todas las luces del set, pues yo digo corten y dejo de grabar, lógicamente porque no estamos viendo nada. Pero más allá de eso, el corte lo marca siempre de dirección porque has visto todos los problemas que has visto, vale, tomas tus notas, se va en la script, lo ponen todo en su parte y luego ya se valora si el director quiere repetir o no. Metódico el sistema, por lo que Sí. veo. Sí. Es muy- metódico. Imagino que para todos los profesionales al mismo tiempo pues tienen que estar atentos a lo suyo, pero también Claro. tiene que ser mucha responsabilidad para el actor estar en un sistema tan, por así decirlo, combinado entre sí de personas, cada una en lo suyo y con esos procesos tiene que ser eso Sí. complicado. Es una parte más de todo ese engranaje. Sí, Sí. claro es verdad que lo tiene es. su carga de que está poniendo su cara delante de la pantalla. Hmm. Así. Pero claro, todo o muchos de los departamentos convergen en el actor. Entonces, pues sí, el peso ese es grande. Es bastante grande, sí. Sí lo es. Pues, a ver, antes lo habéis comentado al principio, sobre todo que habéis llegado a trabajar en situaciones en las que hay una fecha muy apretada, ¿no? Me gustaría desarrollar eso un poco. ¿Cómo sale de ahí? ¿Cómo llegas a conseguir trabajar y conseguir hacer el resultado final cuando tienes una fecha muy apretada y el resultado dices tú, esto hay que sacarlo porque es que tiene que salir? Eso sobre todo pasa más en public que en ficción, porque en ficción tiene unos calendarios previos y está todo mucho más esquematizado en el sentido de yo voy a rodar una película y entonces tengo X meses de preproducción, X tiempo de rodaje y X meses de... X tiempo de rodaje me refiero porque hemos hecho películas de 5, 6, 7 semanas, o sea, dependiendo, ¿no? De la película. Y luego X meses de postproducción. Entonces tú, sabiendo, siempre vas a llegar tarde. Eso da igual. O sea, da igual el tiempo con el que tú lo preveas las cosas. Vas a llegar tarde. Pero sí que es más fácil organizarse porque tienes un calendario a medio y largo plazo. En cambio, en la publicidad es todo para ayer. O sea, yo todavía no he rodado, pero lo tengo que entregar antes de ayer. Entonces es como... Por eso también la publicidad se paga mejor, pero son tiempos más reducidos y es mucho estrés. Mucho estrés porque es todo para allá, todo muy rápido y eso, y con resultados excelentes. Sí. Entonces, ¿cómo se gestiona? Echándole horas, no durmiendo, y las cosas al final tienen que salir porque tú eres responsable de eso. Entonces, Claro. si te has comprometido, tiene que salir. Ahora, siempre después de una publi necesitas como, espérate, ¿sabes? Cuando llega el problema en sí,
tienes dos maneras de resolverlo, y es como ha dicho ella, o coges y te pones a echar horas como un salvaje hasta que el resultado esté hecho antes de la fecha límite, o coges una partida presupuestaria y metes a 3 tíos más. Es las dos únicas maneras que tienes de salvarlo. ¿Qué presupuesto? Se suele hacer con personal, porque es verdad que un tipo que lleva una semana trabajando 16 horas al día, pues el resultado va haciendo un poquito así. Sí. Como los médicos, vamos. Sí, después de un... ¿Sabes? O sea, si llega te va a operar con 18 horas. Llega a la última hora de la guardia, pues a lo mejor te cose el colon al revés. Pasa. Claro. Vale. No, pero eso no debe pasar, pero pasa. A la parte de postproducción, pero realmente nosotros cuando vamos a rodaje, yo no, por más que meta a más gente, si yo tengo que rodar 60 planos en un día, me voy a ir de tiempo. Aunque yo meta a 7 personas más, me voy a ir de tiempo. En esos casos lo que hay que hacer es quitar personas. Ya. Eso suele agilizar un montón los tiempos. Sí, pero bueno, nada, al final con esfuerzo y con tiempo y con dedicación. Es cierto que en la ficción, como tienen mucha en la pre, conforme van pasando los rodajes, ya llevan más rodajes detrás y todo el equipo técnico tiene mucha experiencia, vas viendo los problemas venir desde muy lejos, porque el guión está ahí, y al final trabaja sobre el guión, ¿no? Sí. Hay un pequeño margen a la improvisación en algunos momentos, pero improvisa un poco de texto, un poco de acciones y ya está. El guión está ahí y normalmente, y digo normalmente porque hay mucha gente que sabe que no lo hace así, pero el guión debe ser una biblia que se respeta. Es decir, tú el guión es lo que manda sobre todos los departamentos, lo que manda sobre todo, tú coges y el guión es el alfa y el omega de todo. Entonces, si tú has cogido tu guión, lo has desglosado bien y tienes todas las necesidades preparadas, no debes por qué tener ningún problema. Claro. Que es verdad que, oye, no tenemos presupuesto, apretamos un poco el plan de rodaje, pues te curra un poquito menos los cuadros, va un poco más alto de mata. Oye, tenemos 12 planos, pues lo hacemos cámara en mano, pues vamos más rápido, nos lo tiramos pim, 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 pim y sacamos la secuencia. Y otra ya, pues la reposamos con esta trapelina y con nuestras cositas para darle un poco más de... pues ir equilibrándolo, pero al final, viéndolo desde lejos, todos esos problemas tienen solución. Así que problemas grandes, a no ser que se estrelle un camión, no te enfrentas a muchos problemas muy graves durante un rodaje. Imagino que dentro de los encuadres luego de productos ya finales, ¿no? De películas y de series y tal, luego se vuelan errores que luego no se fija el espectador como tal, ¿no? Pues algún error de raccord o alguna cosa que no debería estar en ese sitio. O sea, yo creo que dentro de la producción y el 95% de las veces no es un despiste. Es un sacrificio. De que ha quedado muy bien y se va a seguir para adelante. Es que solo teníamos 2 tomas. Hostia, en la segunda toma se veía ahí detrás aquello. Bueno, ya lo quitamos en postpro. En postpro, ¿cómo lo vas a quitar si la cámara es en mano y todo? Pues lo dejamos porque tenemos aquí al actor que lo está haciendo de puta madre, que se fije, pues bueno, pues a la lista de los cazapos del cine que existen y ya está. Intentamos que no sea así porque de hecho hay una persona que, entre otras cosas, la script o el script, entre otras cosas, se fija en ese tipo de detalle, en ese tipo de cosas, o sea, al final. Pero sí que es verdad que también depende mucho de cómo vaya yendo la producción. O sea, si vamos a salto de mata y vamos muy rápido y por lo que sea, se nos hace de noche, tenemos que rodar, venga, una con otra, al final tienes que hacer sacrificio, lo que dice él. Entonces, pero siempre, o sea, cuando pasa es o porque vamos muy rápido o porque realmente de los 15 ojos, o sea, 15 personas que hay en combo, nadie se ha dado cuenta de eso, que también puede ser, o simplemente pues que hay que... Y luego te das cuenta en postpro y dices... Claro, hay que pasar. ¿Va a haber alguien? o por tiempo, por lo que sea, o por sacrificio, o porque nadie se ha dado cuenta, pero sí puede pasar. Lo lógico y lo normal es que no pase porque, ya te digo, pues aparte de la script que se encarga, entre otras cosas, de eso, o sea, sus ojos van a eso, igual que el resto de ojos que te comentaba antes, van a su departamento, pero al final esos ojos siguen viendo una pantalla en el que a lo mejor hay una botella de agua. Claro, pues a lo mejor no es mi departamento, pero yo estoy viendo una botella de agua, ¿sabes? Sí. O sea, yo qué sé. Luego en postpro, como ya lo ves en la pantalla grande, puede hacer zoom, no hay prisa ni nada, empieza a ver cuadros y empieza a detectar problemas que se pasaron por alto. Sobre todo el tema de los reflejos. El tema de los reflejos. ¿De los reflejos? En ese mueble, en esa tirada, se ve reflejado la pata del trípode que estaba allí con una pelota de tenis. No lo ha visto nadie, ¿no? Porque el combo tiene 20 pulgadas, el monitor en el que yo lo veo es así de pequeño, el foquista tiene su monitor, pero está enfocando al actor, ¿sabes? Al final tú estás mirando, pues tú vas con todo el cuadro, vas fluyendo con la figura de los personajes. El fondo normalmente no lo tienes tan controlado, a no ser que sea algo que esté saltando a la vista. Entonces luego en postpro nos damos cuenta de una cantidad de cosas, no te imaginas la cantidad de postpro que lleva todo, que al final son cosas muy rápidas, de bórrame aquí un no sé qué, bórrame ahí un no sé cuánto, pero es una cantidad de postpro salvaje, a lo mejor por peli 200, 300 planos fácil.
Wow, o sea, la postproducción es como la caza de a ver si hay que... Exactamente. Sí. Por Guau. desgracia para los que borran. Lo siento, Alejandro, por desgracia para los que borran. Estamos hablando Buah. también de algo visual, pero todo esto también pasa con la postpro del sonido. O Claro, sea, una tos, claro. un coche, un perro, O sea, al final son cosas que tampoco puedes... A mí, por ejemplo, cuando me Escogiendo dicen, la ropa. no, corta la calle que no se oiga nada. Vale, yo puedo cortar la calle y que no se oiga nada, pero yo no puedo ver si el del tercero está malo y estornuda. ¿Qué hago? ¿Sabes? O sea, hay cosas Me han que... tapizado los zapatos para rodar. Yo iba rodando y los vamos de rodar, me han puesto moqueta abajo porque yo soy muy sigiloso, para lo grande que soy muy sigiloso moviéndome. Pero claro, al final no eres tan sigiloso como para que no te gaste el micrófono y los oídos. Y que el de sonido esta lo gente. oye todo, o sea, lo oye todo. Todo. Madre Entonces, mía. sí que es verdad que cuanto más limpio se lleven las pistas, mejor, pero siempre hay algo que se cuela. Entonces, igual que postproducción Sacrificio. de vídeo, por así decirlo, tiene que borrar cosas, postpro de sonido también tiene lo suyo. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, al final cada uno con lo suyo. Desde luego. Wow. Sí. Dentro de lo visual, pues sí que puedes controlar un poco mejor qué aparece, qué no aparece. Pero el sonido se capta sí o sí. O sea, Exactamente. eso es una disciplina también curiosa con el tema del sonido. Wow. También es más sencillo, y aquí me van a matar los compis de sonido, pero es más sencillo generar un ambiente sonoro o doblar una secuencia si todo sale mal. Estamos hablando de momentos catastróficos, jamás ahí se tira a doblar porque eso es un suicidio, pero si hay una catástrofe y el sonido está todo mal, se puede doblar, pero si hay una catástrofe y no tiene imagen, Efectivamente. No se puede hacer nada. no hay peli. Entonces, pues ahí los rifirrafes de no, repetimos por sonido, no, Sí, repetimos normalmente más. siempre los más tensos cuando estamos en motor Hmm. son los de sonido. Sí, Siempre. O sea, los más tensos son porque siempre están alerta, pendientes, porque todos los demás están viendo, pero a nadie que una silla que hace así o alguien en combo va a beber porque aprovecha que está montada, va a beber. Todo, como todo se oye, siempre es un silencio. Las vibraciones del teléfono, en fin. y que tú vas vestido. Yo llevo además rodando, yo suelo operar yo la cámara, llevo mi faja, la cámara al hombro, son roces, son movimientos, va la pertiguista detrás mío con la pertiga subido, va también haciendo sus movimientos y su tal, ¿sabes? Al final, alrededor del actor Pero que está inevitable. ahí, solo se escucha su respiración y su voz profunda y todo eso. Hay las luces zurriendo, hay un montón de cosas que están haciendo un montón de ruido del que no somos conscientes. Exacto. Hasta que pasa el sonido y dice, madre mía, ¿puede alejarme ese foco y darle más potencia que lo estoy escuchando? Y yo, pero si no se oye. ¿Cómo se va a Sí, oír sí, el ¿No se foco? oye? Pues sí se Sí. oye, sí se oye. Sí. Es una Y pasada. Claro, separa. y ahora con toda la tecnología LED y todo eso, porque antes tenía un pequeño zurrido eléctrico, pero ahora con los ventiladores que de repente se calienta el panel LED, pues se conecta el ventilador a mitad de toma. Y yo que sé, para ciertas cosas no importa, pero ahí en un set, en una caja cerrada, en un tal, todo suena y todo... La vida lo se lleva a repetir. bloquea y se congela cuando estamos en motor por sonido. O sea, se congela nivel, estamos montando catering y escuchamos motor, silencio y nos quedamos así, literal. O sea, no podemos seguir montando mesa, no podemos... Es importante el sonido. No podemos seguir montando mesa, no podemos hacer nada, ni gestionar nada, ni a lo mejor viene un actor y dice, no salgo en esta toma, venga, voy a hacerme un café. No. No, Claro. no se puede. Imposible hacerte un Claro. café. O sea, respira porque no te vas a morir, pero no. Entonces sí, el sonido también juega un papel importante. Sí. Antes lo has comentado que fuisteis a Perú. O sea, os movisteis por España. Me has comentado ubicaciones de España que habéis movido. Madrid, Puntualmente Barcelona, para Murcia. rodar. Sí, Puntualmente. nuestro epicentro estaba más en Murcia, pero sí, al final hemos pisado rodando pues casi toda España. Ujú. ¿Qué aprendizaje llevasteis, por ejemplo, de haber viajado a Perú a trabajar? Wow. ¿Qué pensáis? Realmente nos fuimos con una mano adelante y otra atrás. O sea, no íbamos con trabajo ni nada. Simplemente llegamos allí, nos hicimos un currículum y pues a puerta fría fuimos echando currículum. Aquello fue horrible. Es verdad que por suerte o por desgracia mi papel o mi profesión es más fácil tener, o sea, que me contraten, por así decirlo, más de fija, que él, que va más por proyectos. Claro. Entonces, claro, yo realmente ese mismo mes ya encontré trabajo y fue brutal. O sea, al final yo tengo un recuerdo
muy, muy, muy especial de aquella época. Aprendí muchísimo porque al final yo llevaba mucha publi, llevaba mucho tal, pero a nivel regional, a nivel Murcia, había rodado mucho en Madrid, pero al final con nuestro esquema de gente, de material y de tal. Entonces llegar allí y ver cómo se rueda al otro lado del charco, en Perú, la cantidad de profesionales tan brutal que hay, está todo como muy jerarquizado también, cada uno se dedica a lo suyo, hay más figuras que aquí. O sea, por ejemplo, yo allí conocí por primera vez a un productor técnico. Yo aquí no había conocido ningún productor técnico. Normalmente la producción de campo básicamente es como una jefatura de producción, pero ahí está como más separada de lo que es la producción. No sé, cada uno tiene como su rol. Y están muy bien organizados. O sea, yo me dedicaba a hacer publicidad. Bueno, hicimos un cortometraje para la presidencia, el ministerio de... Ya, que lo que pasa es que ahora yo no soy la presidencia del Consejo de Ministros. Eso es. Y súper bien sobre la violencia de género y tal, o sea, un corto muy guay en el que él hizo la foto, muy guay, pero me dediqué más a hacer publicidad y ver los despliegues que habían, o sea, ver... Claro, es que te piensas que Perú es verdad que tiene partes que están un poco más desarrolladas, pero nosotros caímos en la Lima metropolitana. Allí todo lo que era publi AAA internacional para toda Latinoamérica, es decir, y se movía pasta. Muy bien, o sea, pasta. Yo estuve rodando para marcas internacionales y todos los procesos, o sea, aprendí mucho también porque los procesos son diferentes aquí y en general, no sé, yo me llevo a nivel profesional, genial, además di con gente maravillosa. Al principio estaba en una productora, Tunche Films, de los hermanos Celada, que eran maravillosos, hacían postproducción, o sea, su fuerte era la postproducción, por lo menos cuando yo entré. De hecho, se llevaron un premio a Imbo, hicieron la película de Aimbo, y los técnicos que estaban trabajando, yo estaba en el despacho con el director de producción y el jefe de producción de la película, con ellos, vamos, con Jaime Fiesta y con, Fiesta, con Samu. No es un bote, ¿vale? Es su apellido real. Sí. Y con Samu, genial, con ellos dos. Samu para los amigos. Adrián. Y nada, con ellos fenomenal. Y luego migré a otra productora, en el que bueno, conocí a Pepe Chicoma, que era un director, con el que ya me casé con él. O sea, ya me gustaba mucho cómo trabajaba, su vibra, su amor. Tenía un lenguaje a la hora de realizar muy personal y... Era muy máquina, muy máquina. Grande, Pepe. Bueno, era muy máquina cuando yo, o sea, era porque, sigue muy máquina, claro, trabajaba con él y tal, y ya montó otra productora y ahí ya fue cuando yo me tuve que despedir, o sea, al poco de montar Toro, me tuve que despedir porque, pues eso, vino la pandemia, todo se bloqueó, claro, ya no podíamos salir a rodar. Porque el Perú sufrió mucho, o sea, estaban los tanques en la calle, teníamos que ir o sea, los días de semana, lunes, miércoles, viernes y domingo, podían salir los hombres a comprar. Los martes, jueves y sábado las mujeres. ¿En serio? Sí, era como... Primero intentaron, es que segregar está muy feo decirlo, ¿no? Intentaron controlar la salida de la gente a la calle por DNI. Por DNI, pero... Claro, pero que iba la policía, porque la policía era la policía militar con rifles, sí. Había toque de queda en la calle, ¿eh? Había toque de queda. No se podía salir a la calle. Entonces, claro, tú salías con tu DNI, oye, ¿qué tal? Y claro, pues no, al final sí sepan lo más fácil que ve el gobierno, que también pensaba ese visualmente. No, pero también como que duraba poco, era como ensayo, prueba, error. Venga, vamos a poner lo de los DNI, vale, no funciona. Vamos a poner lo del sexo, vale, no funciona. Entonces iban poco a poco... Pues, improvisando en una situación que, vamos, yo no sé si el Perú había vivido antes, pero en todo el mundo el COVID pegó súper duro. Sí. ¿Qué pasó ahí? Que nosotros vimos que, o sea, intentamos aguantar porque igual que a todo el mundo nos engañaron. 15 días. No, tú te quedas 15 días en casa y ya está. Y nosotros aguantamos. De hecho, el toque de queda fue allí, o sea, el confinamiento, allí fue una semana o dos después que aquí, o sea, fue en marzo. Nosotros nos vinimos en julio. O sea, aguantamos, porque era como, venga, vamos a aguantar. Y luego ya cuando quisimos volvernos, no salían vuelos, estaban las fronteras cerradas, o sea, ya la desesperada.
venga, esperamos ese tiempo de gracia, por así decirlo, pero claro, cuanto más tiempo pasaba, más medidas se iban implementando y más se iban cerrando las opciones, y no estamos en Madrid para volvernos a casa a Murcia, ¿sabes? No. Estamos ahí tirados entre comillas, ¿no? Pues tenemos nuestra casa, tenemos nuestros ahorros, que todo Pero tuvimos que tirar se de eso. quemó allí, porque claro, al final, pues tú tienes tu alquiler y tus cosas y estás allí simplemente viendo el tiempo pasar sin poder salir a la calle. Es verdad que en todos los sectores se bloqueó todo, bueno, menos los servicios mínimos, se Sí. bloqueó todo, pero nosotros no podíamos hacer una administración en casa, no podemos hacer una página web en casa, nosotros tenemos que rodar, no podíamos salir a la calle a rodar. O sea, al final nuestro sector se vio muy Muy Claro, afectado. yo como perjudicado. freelance Muy tenía afectado. cositas de post porque me iban llegando y tal, pero claro, las productoras que me mandaban cosas de postpro, como también tenían que rodar, en verdad no estaban rodando, pues no tenían nada que hacer. Claro, de hecho Separó. nosotros claro. vimos a nivel también, cuando volvimos aquí, vimos que durante la pandemia todas las productoras grandes metieron un órdago al tema de cerrar proyectos, postproducción, bla, bla, bla. Entonces, claro, se quedaron sin dinero para empezar a rodar otra vez. Entonces nosotros vimos ese pequeño parón de rodaje, tanto allí evidentemente por el COVID, pero inmediatamente después del COVID también, porque no se había generado ingreso para seguir rodando, o sea, la rueda se había parado, tú no podías, vale, estoy en postproducción, venga, pues ya voy haciendo la preproducción para el siguiente rodaje, para tal, no, todo eso se congeló, entonces era como, sí que vimos afectado el sector. No eres técnico a su casa que sí tiene el trabajo, pero de momento no vamos a pagar nada porque aguantamos aquí, porque no tienen un siguiente proyecto, no tienen nada en lo que trabajar. Fue complicado. Pero, por suerte o por desgracia, y ya hilo, yo creo que con la siguiente parte, es cuando volvimos de Perú, nos volvimos en verano, tuvimos el confinamiento aquí también y tal, porque fue todo un caos, y fue ahí cuando nosotros nos incorporamos a Panoramic Plates. Entonces ya automáticamente, ese mismo año, empezamos ya con el tema de las series gordas, de las pelis y tal, empezamos ya con el tema de Panoramic Que fueron Plates. las series correctas eran lo único realmente que respiraron rápido después de la pandemia y todo eso. Pues son gente que sí que tenía para seguir. Tenía más recursos para poder Claro. ponerse otra vez de vuelta, ¿no? Exactamente. A Netflix, es verdad que no digo que fuese fácil ni mucho menos, pero si estás trabajando para Netflix, pues lo tiene un poco más fácil. Sí, lo entiendo. Cuentan con presupuestos más grandes. Exacto. Pues iba a preguntar si había alguna oportunidad o algo bueno se sacó de la pandemia a nivel laboral dentro de la producción audiovisual, del cine, de las series. Bueno, descubre los límites de tu aguante y del aguante de la gente con la que trabajas. Pero vamos, ¡buah! Es que si se para la industria, pues Se paró qué la industria, fastidio. o por lo menos Exactamente. lo que nosotros vivimos. Se paró la industria allí, intentamos hacer cosas online. De hecho, yo seguía presupuestando allí proyectos, pero más a nivel, a lo mejor, animación o postproducción o cosas que no requerían salir a la calle, o incluso que tenemos que grabar. Porque ya eso no es rodar, es grabarlo a través de una pantalla. Entonces, que a lo mejor darle directrices al actor y que el actor se grabe en su casa. Y bueno, o sea, intentando resurgir un poco de las cenizas, pero me parecía eso una catástrofe. Sí. Entonces, ya te digo, volvimos aquí y ya empezamos aquí, pero yo sí que noté, aparte del parón y esto que estamos hablando, noté que ahí como que empezaron a coger más presencia el tema de los influencers. ¿Qué significa eso en mi sector? Significa que ya las marcas dicen, uy, a mí me sale mucho más rentable pagarle X dinero a esta persona que diga qué bonito es este proyecto, a pagarme a mí, que yo vaya con todo mi equipo, que alquile una localización, que haga preproducción, rodaje y postproducción de un proyecto, cuando al final a lo mejor voy a llegar a más gente, de una persona que llega a 300.000, 500.000, 800.000, 1 millón de personas, que yo, que además de pagar el rodaje, tengo que pagar la cuota de radio, cuña de radio, televisión. Claro, que salgan todos los anuncios de Instagram, de Facebook, que todos esos impactos, eso vale dinero. Entonces, a nivel Claro. publicidad, yo no solo en la pandemia noté el parón económico y el parón de no poder rodar y el parón de tal, sino que empecé ya a ver una migración de la publicidad a unas personas que simplemente hablan de algo. Influencers y que punto. tienen mucha audiencia y lo que digan, pues Exactamente. Yo noté mucho también tiene un ese rédito a lo cambio. mejor más rentable, ¿no? Ujú. Sí, Hombre, les cuesta para muchísimo menos dinero. Para ellos está Ya. bien. Al final eres una ventana después. Pero sí. visualmente no es lo mismo. Ya lo siento, pero... No.
No es lo mismo. Aparte que también se cuelan muchos influencers en las propias obras audiovisuales, ¿no? O son como dobladores o como actores Exacto. también, incluso, Sí, ¿no? sí. Lo cual- Al final mete a un personaje secundario, se da aquí influencer porque te va a traer una serie de seguidores Sí. y le va a dar bombo a la peli. Bueno, eso no me parece mal, porque hay muchos influencers o que yo sigo y tal, que sí que tienen nociones de interpretación o quieren ser, o sea, quieren interpretar. Y a mí me parece que está bien darle una oportunidad, siempre y cuando no sea simplemente porque tiene seguidores, ¿sabes? O sea, Ya. porque vales, no me parece mal. Pero de ahí, y no me parece mal nada porque al final pues las cosas pasan por algo, pero sí que no es lo mismo coger un influencer que tiene trazas de interpretación y meterlo a mi proyecto para conseguir un poco más de audiencia, que decirle yo como marca, oye, te doy 1.000 euros, di que mi máscara de pestañas es genial porque pestañeas y vuelas, que pagarme a mí hacer un buen beauty de la máscara de pestañas, ¿sabes? O sea, Ya. Valorar el trabajo también de la publicidad, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ya sabemos que la publicidad al final tiene un fin, ¿no? Que es el rédito económico y convertirlo. Entonces la inversión, pues al final lo que mejor funcione, pues son, en este caso, algún influencer que sea muy grande y que por una cantidad de dinero la inversión de vuelta sea muy grande, pues bueno, ¿no? Claro. Entonces, Antes con la televisión Total. tenía sentido, porque entonces antes sí podía hacer, había spots millonarios, y se dejaba una pasta de las grandes marcas. Fue cuando nosotros en la época pues trabajamos para eso y trabajamos para mucha gente que estaba invirtiendo en ese tipo de cosas. Pero claro, ya con las redes sociales y todo eso, lógicamente, otra cosa que yo he la notado, producción visual migró Ha cambiado a ese mucho. tipo de total. productos. Y migró también, y es algo que a día de hoy nosotros nos vemos también afectados, y es el formato. O sea, nosotros antes siempre rodábamos en horizontal, o sea, siempre se ha rodado en horizontal. Y ahora muchas veces en Publi te pide que sea horizontal y vertical. ¿Por qué? Porque la gente realmente lo va a ver en el teléfono. Sí. O sea, ya muy poca gente ve la televisión, o por lo menos de gente más joven, sí, pero no suelen ver tanto la televisión. Entonces, al final tú tienes que hacer adaptarte al medio. Sí. O sea, y al final tú tienes que rodar en horizontal y tienes que rodar en vertical para que la gente... Y rápido, ¿eh? O sea, más de 20 segundos no, porque la gente no aguanta más de 20 segundos viendo un vídeo. Lo quita. Exactamente. Escrolea para abajo y ya está. Por Entonces- suerte no me tengo que ver en esa yo. Bueno, pero existe. Y eso, Retención, pero sí. sí, o sea, estamos hablando de audiovisual y eso existe. Y al Sí, final existe. te tienes que adaptar al medio y nos vemos afectados también a la hora de hacer publicidad, porque una película no la vas a ver en vertical en el móvil. Pues se empieza a plantear, Pero ¿eh? ya, de hecho, los chinos ya lo están haciendo. Sí. Ya, sí, me Se empieza a plantear me el parece cine vertical. Me parece genial, Sí, es una mierda. para quien lo quiera. Pero bueno, ya está. Habrá que adaptarse como todo. Al Películas medio, en pero TikTok por parte subidas. no lo entiendo. No, y aparte que lo ponen en por 1,5 o por 2, porque es como, venga, rápido, a ver qué va pasando. O sea, Sí. es brutal. O sea, la capacidad o sea, no hay paciencia, todo inmediato, todo. O sea, y nosotros nos vemos afectados en Eso eso. está remodelando toda la industria, Sí. también audiovisual. Sí. Sí, sí. De hecho, yo creo que es un efecto incluso que se ha podido ver de las películas antiguas, que a lo mejor tenían un ritmo de narración más lento, más pausado, duraban más tiempo. Ahora cada vez parece que todo va así un poco más rápido, Más ¿no? frenético, sí. Sí, bueno, no sé pues ya cuándo está. es el punto en el que se va a detener y van a decir, bueno, ya está, hasta aquí, más rápido ya no, por favor. Ya. No lo sé. Adaptarse o morir. Depende, a ver, se Sí. están equilibrando cosas, pero sí que es verdad que todas las pelis que van este año a los Oscars o las pocas que he podido ver por plataformas y tal, se aquejan un poquito de esto. Es decir, son películas que podrían tener una narrativa un poco más lenta en algunos momentos, pero sí que todo el rato tienes que estar dándole para llegar a tu conclusión, tu clima y fuera, pero rápido. Y si alguna escena va lenta, pues metemos flashes en medio para que no se despiste la atención y el espectador no saque el teléfono y se ponga a ver el Instagram mientras está viendo una peli que va lento. Sí, es que sí. Cierto, pero yo mismo me lo noto, ¿eh? De estar viendo una película y decir... "Uf", y coger el móvil. Y ponerme a ver el móvil mientras veo la película al mismo tiempo. Eso es un efecto Claro. que, no sé, No lo hagáis nunca en el cine, ¿eh? soy No los que hagáis estáis nunca matando eso en el el cine. cine. no que ilumina y molesta al que esté delante. Exactamente. Por favor. Pues... pues nada, pues la verdad es que lo hemos visto así ya todo un poco hacia dónde creéis que va el audiovisual. Bueno, ya lo hemos comentado así un poco por encima, ¿no? Pero situación audiovisual, producción audiovisual, cine en España o en el planeta, en el mundo. Tiene recorrido, va a tener que seguir adaptándose con el tema de redes. ¿Qué futuro creéis que puede...? La industria, pues con la tecnología, a lo mejor incluso con la inteligencia artificial, tiene remodelación también. No lo sé.
Pues Yo estoy un poco ese es otro tema. Yo estoy un distinto. poco a la expectativa también de todo lo que está pasando, porque sí que es verdad que antes las cosas cambiaban, yo creo que más dilatado en el tiempo. O sea, notábamos ciertos cambios, pero como que disfrutábamos de esos cambios y venía otro cambio. Y disfrutábamos de esos cambios. Ahora no, ahora es como una cosa con otra. Y cuando vas a pestañear, de repente te has perdido una nueva actualización de lo que sea. Sí. Entonces, no sé qué va a ser de nosotros, no sé qué va a ser de la industria. Es cierto que, y yo de la industria en general no voy a hablar, yo voy a hablar más del tema de ficción, porque al final la ficción audiovisual, hablamos de pelis, de series, todo esto, Sí. no deja de ser una manera de consumir historias. Sí. Pues, te escuchaba el libro, pues te escuchaba el libro muy bien. Yo funciona así, ¿vale? Pero bueno, te dame leas los audiolibros. Exacto, te leas tus libros para disfrutar de la historia, ves tus películas para disfrutar de la historia, ves tus series porque te gusta la historia. Entonces, ese formato o esa manera de narrar las historias puede cambiar a nivel de, pues ahora es más panorámico, ahora es más cuadrado, ahora va más rápido, ahora va más lento, pero al final la gente necesita historias. Sí. Porque al final es una manera que tiene la mente pues, de evadirse de su realidad o de ampliar su realidad o de asomarte a vidas que no son la tuya. Entonces, esa necesidad del ser humano va a seguir estando ahí. Y el cine, por suerte, se ha llevado al nivel de arte que se ha llevado. Entonces, al final, siempre van a haber películas más o menos pequeñas, pero yo considero que siempre va a haber un hueco para ese cine, para esas series, para, a lo mejor, ya no te digo, de aquí a 50 años van a morir las salas de cine, yo eso no lo sé, ni me voy a poner a apostar ahí, porque eso son ventanas de distribución, pero lo que es ejecutar una peli y contar una historia a través de una película o de una serie, eso yo creo que sí va a seguir existiendo. Eso va a perdurar, yo creo, Claro. también. Yo creo que también, más que nada porque también estábamos hablando de que en la pandemia se congeló nuestro mundo, pero la gente, la manera que tenía de evadirse de todo era sentarse y ver Netflix Sí. y ponerse una peli. O sea, Sí, al final la gente no podía hacer otra cosa que no sea consumir arte. Sí. O sea, libros, ver películas, jugar a juegos. O sea, al final estabas encerrado en tu casa. Entonces, también creo que está bien poner en valor el trabajo que hay detrás de todo eso, porque para que tú te sientes después de un día largo de trabajo, ya no es la pandemia, o sea, esta noche tú llegas después de un día largo de trabajo y te apetece tumbarte en el sofá y cenar viendo una peli, una serie, o ¿sabes? Y eso lo hace alguien. Hay algo detrás de eso. Entonces creo que es importante, igual que por ejemplo cuando la gente, esto es un poco más controvertido, pero cuando la gente se queja de es que hay ayudas públicas al cine. Sí, es controvertido. Pues sí hay ayuda. O sea, igual que hay ayuda a otros muchos sectores y a otras muchas cosas. Que esté más o menos a favor cada uno, pero creo que al final es algo que consumimos todos. Sí. Consumimos todos y nos evade a todos. Y es lo que te digo, para que tú puedas sentarte a verlo, hay mucho trabajo de mucha gente detrás. Entonces al final también es un poco poner en valor eso, porque si no nos quedamos obsoletos también. Totalmente. En la pandemia se puso muy sobre la mesa el valor del arte. De ahí se rescató la expresividad, el arte y todo este tipo de productos, ya sea pues de cine, de series o de lo que sea, de música también, ¿no? Todo eso se puso en valor. También muchos youtubers tuvieron un boom muy grande a partir de la pandemia. Entonces, sí, yo también, sobre la evolución del cine, yo creo que... No sé si las salas de cine como tal van a seguir... Sí, yo creo que van a seguir existiendo más como un método de toda la vida, ¿no? De reunirse para ver algo, pero bueno, ya las plataformas de streaming, la distribución ha cambiado un montón cómo se consume y lo que queda, probablemente, ¿no? No, totalmente. Es verdad que con una pantalla de 12 metros en tu casa no te vas a poner. Ya. Y cuando vas y ves una peli allí con tu sonido de puta madre, con la pantalla gigante, pues no es lo mismo. Es un hábito chulo que siempre quedará. Y sí, también la gente... 12 salas que haya 6, vale, pues eso sí que te lo compro. Igual. Sí, el ritmo frenético que estábamos hablando también antes influye en el estilo de vida que tenemos todos actualmente. Sí. O sea, vamos todo el rato haciendo cosas y tengo que ir a trabajar, espérate, que salgo y tengo que ir a comprar y tengo que pasarme no sé qué. O sea, ya quedar con los amigos a tomarte un café tranquilamente una vez, 2, 3 a la semana. Pero eso pasa porque somos padres. Bueno, no, la gente va como muy rápido. Sí, entonces, vamos todos acelerados. Sí, es verdad. Vamos todos acelerados. Entonces, yo noto también que la gente cada vez
no es que tengas menos tiempo, pero sí sacas menos tiempo para ir al cine. O sea, porque no es lo mismo llegar a tu casa, ponerte el pijama y sentarte en tu sofá a ver una peli que quedar en un cine, vale, a esta hora. O sea, yo no me puedo poner la película a las 11:30. Oye, el pase es a las 7 menos cuarto. Llega, aparca, sube, compra la entrada. O sea, es como una logística más complicada, que al final no. O sea, es muy gratificante, pero para la gente que va siempre muy acelerado es una logística más complicada de, pues eso, de llevar a cabo. Ir al cine conlleva muchísimas más cosas que ponerte el pijama y sentarte en tu sofá. Entonces creo que también ahí... Pero y eso es por el ritmo de vida, independientemente de nuestro sector, es por el ritmo de vida que llevamos todos a día de hoy. Entonces, bueno, pues también eso yo creo que va a influir mucho en el cine y plataformas y todo esto. Y también impacta directamente sobre el producto audiovisual, porque cuando ya entra, bueno, el cine, pues eso, es parte de la distribución de esa película, cobra, pues a la que ya 2 personas van al cine, ya se han gastado más de lo que vale Netflix al mes, por ejemplo, con toda la librería. Así es. Lo cual es curioso. Y claro, ahora qué sucede, que ahora todas estas plataformas de streaming grandes como Netflix, como HBO, ¿no? Lo que también provocan en parte es que ahora sean las encargadas de muchas obras audiovisuales y de tejer los hilos de qué se produce, qué se financia y cambia esto y hace esto mejor así, ¿no? Claro. Sí. Eso también, claro, porque si Netflix pone el dinero, Netflix manda. Sí. Así es. Al final es como un poco llevado la afición a la publicidad. O sea, tú cuando vas a hacer un producto publicitario, por mucha creatividad que tú tengas, al final tienes que hacer lo que el cliente y lo que la agencia de publicidad te dicen. O sea, es así. Entonces, en otra escala, no tan así, pero es más o menos igual. O sea, antes la afición era como mucho más abierta y ahora tienes que seguir unos patrones o unos estándares de quien te paga. Entonces, al final es un poco... Sí, un pues, símil. al final es el que compra esta historia o el que contrata a este director de fotografía por su estilo, contrata a este director porque tiene la narrativa que quiere para sus productos. Entonces, pues sí, al final el que paga manda. Lógicamente, pues está pagando su producto. Pues exacto. Sí. Pues nada, pues ya hemos visto así un poquito todo lo que tenía yo apuntado. Sí que tengo ya para cerrar. Quería saber Esto es una pregunta que puede ser un poco compleja, ¿vale? Lo advierto de primera. Pero bueno, tanto vuestro propósito personal como profesional, ¿cuál podría ser? ¿Para qué pensáis que os levantáis por las mañanas para ir a trabajar a un rodaje? Buah, es o en que la postproducción. Es un momento complicado. Es un momento complicado. Es un momento complicado justo para esta pregunta, porque es verdad que yo siempre he fardado de decir, yo me levanto y voy a trabajar para hacer mi hobby. O sea, para mí rodar o trabajar en este sector, para mí era un sueño, o sea, me encanta. No era un sueño porque tampoco era yo desde pequeña, no, yo quiero ser productora, no, o sea, pues esto ha surgido, pero he encontrado un nicho en el que yo me siento muy bien y me reconforta trabajar en lo que trabajo, me encanta, a pesar de pues la responsabilidad que lleva, el estrés absoluto que lleva, en fin, me siento cómoda, me siento a gusto, porque yo a lo mejor pues todo el día sentada delante de un ordenador quizá no en mi sitio. Entonces, pero he sido madre. Y eso ha cambiado todo. Entonces, claro, o sea, ahora mismo mi prioridad ha cambiado, mi ritmo de vida ha cambiado, mis perspectivas han cambiado. Entonces, a día de hoy, no lo sé, porque yo no puedo echar las horas que echaba antes, ni implicarme de la manera que implicaba antes. Es verdad que ahora tengo un bebé, o sea, tiene meses. Entonces, quizás necesito más tiempo para adaptarme a mi nueva vida personal, con que el crío también crezca un poquillo y eso, y adaptarme, pues, otra vez un poco todo. Pero a día de hoy mi propósito es mi hijo. Y mi visión a medio, corto, largo plazo es él. Y todo lo demás se va a ir construyendo en base a lo que pueda hacer. Qué bonito. Sí, no, es real, ¿eh? Es así. Yo, por mi parte, pues sí, para nivel personal la prioridad absoluta es ser el mejor padre posible. Y a nivel profesional, pues yo me quedaré como estoy. Quiero decir, si puedo seguir haciendo ficción y dirigiendo la fotografía de, ya te digo, pelis, series, cortos, todo lo que sea contar historias, está bien.
Yo me moriré rodando y espero que mi hijo llegue lo más lejos posible con todo mi apoyo y con toda mi educación y con todo lo que yo pueda aportarle. Y que luego Sí. presuma de lo que hacen los Hombre, papis. Ha estado favor. en 2 rodajes. Ya están 2 pelis. ¿Hasta En 2 dónde pelis, rodaje? sí. Y tiene meses, ¿eh? ¡Wow! Sí, pero ya estaba ahí. Pero bueno, a ver si... Que sea feliz, que haga lo que tenga que por hacer. el set gritándole a todo el mundo. Era muy Sí, bonito. es la alegría, absolutamente, la alegría de todo. Al final tener un bebé cerca, no me queda otra porque eso es otro melón, que ya hablaremos en otro momento, pero el tema de la conciliación. O sea, tener Guau. un bebé Bah. en el sector en el que trabajamos nosotros, que al final trabajamos por proyecto, y si yo no trabajo no cobro, o sea, es como una especie de autónomo, y estar los dos en el mismo proyecto, él está con la cámara, no puede estar con la cámara y el crío. Entonces yo tengo que estar gestionando toda la movida y con el crío. Entonces al final la conciliación ha sido muy difícil, por eso te digo que a día de hoy yo no sé qué va a ser de mí en este mundo. Prioridad ahora mismo que mi hijo salga adelante y ya lo demás pues va a ir viendo porque al final es muy difícil la conciliación. Cuando los dos nos dedicamos a lo mismo y los dos estamos en el mismo proyecto, porque Sí. si él está en un proyecto y yo estoy en otro, luego nos podemos Lo organizar. puedes cuadrar si el calendario lo permite. Rodar Pero- es lo que al final pero no está rodando todos los días del año. Hmm. Entonces yo tengo muchas horas de postpro, mucho curro de postpro. Por suerte yo tengo mi home office y trabajo en casa. Entonces pues la conciliación es más fácil, ¿vale? Que está más a mano que estando 8 horas en una fábrica trabajando. Sí. Para que no vamos a engañar. Entonces, Es más fácil claro. entre comillas, porque al final pues siempre pasa algo y te hacen la zancadilla y nunca echas la hora que tienes que echar. Pero porque es tu hijo, entonces tienes que estar ahí. ¿no? También Ahí- es el momento, porque al final todo esto se nos va a pasar a nosotros, el crío crecerá, Claro, va a su claro. colegio, tú tienes tu tiempo y tal, pero Y podréis replantear otra vez, ¿no? claro, exactamente. Es un impasse, por eso era un momento difícil. Pero vamos, por quiero esta decir pregunta. que ni siendo padres nos hemos desvinculado de esto. Sí que es verdad que el no haberme desvinculado y lo que te digo, o sea, terminé una película y me quedé embarazada. Estando embarazada rodé otra película y nada más parir rodé otra película. O sea, al final yo he estado muy involucrada en el tema de la afición y de la producción audiovisual. Y eso es lo que me ha hecho decir, no puedes con las dos cosas. O sea, no puedes con las dos cosas porque hombre, me absorbe mucho las dos cosas. O sea, al final mi rol en la producción es de mucha responsabilidad, de mucho estrés, de muchas horas y de estar pendiente de muchas cosas. Y siendo honesta, lo he intentado, pero a día de hoy, el conciliar con las dos cosas es muy difícil. Y que podemos muy decir, difícil. y podemos decir que hay muchos directores que son como bebés también, jefes de departamento y técnicos que son como bebés, y al final Sí. es como, tú imagínate en una habitación con 12 o 14 bebés todos llorando a la vez, y uno quiere comer, y el otro se ha cagado encima, el otro se ha cagado porque el otro se ha cagado, el otro vomitó porque ha vomitado el Pero otro. no es broma, ¿sabes? o sea, al final, cuando tú entras en un rodaje, la gente delega tanto en producción que nivel... ¿cómo se enciende la luz? Hace así, tengo hambre. Sí, Pues tengo a la mesa hambre. y coge comida, Producción, por tío. favor. Sí, ¿dónde puedo comer? ¿Dónde aparco? O sea, por favor, eres un adulto funcional. Exactamente, va a un bar y no sabe dónde aparcar, llama al Claro. camarero, oye, tío, ¿dónde aparco? Sí, es así, o sea, tú entras en una producción y automáticamente tú eres la mamá de todo, o sea, no todos, ¿no? Porque al final hay gente pues que se saca las castañas, pero nos llega al despacho de producción preguntas y cuestiones de decir, replantéate la vida, o sea, en serio. Entonces, claro, por eso te digo que al final son muchas cosas y todos los días son marrones que hay que solucionar porque te pasa algo y automáticamente vas a producción y le pides a producción y problemas y todo, al final, producción. Entonces, claro, llega un momento en que pues te sobrepases, te saturas y de normal no lo haces porque no, pero cuando ya hay un hándicap, que es un bebé que estás cuidando y que está ahí, Sí. pues ya cambia. Sí. Entonces, bueno, ahí vamos, poco a poco. Pues nada, pues os deseo lo mejor, que tengáis una trayectoria Muchas gracias. muchísimo más extensa de aquí a... Esperemos. Por supuesto. Ahora hay Igualmente. Gracias. Ahora hay que centrarse en lo prioritario, ¿no? Que es vuestro hijo y todo eso. Pero bueno, el hijo crecerá y tendréis tiempo para volver a darle una vuelta, ¿no? Sí. Claro, Y ya está. Espero que os lo hayáis pasado bien, que Sí. hayáis estado hombre, claro. bien. Pues nada, Pilar, Tony, un placer teneros aquí. Un Muchas placer, gracias. Mario. Y aquí lo dejamos. Pues ya está.